Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Es senador de la República, precandidato a la presidencia en una de las internas más disputadas. Comparte la mesa con nosotros esta noche el senador Jorge Larrañaga. Bien, empezamos a compartir este encuentro con el precandidato del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga. ¿Cómo le va, senador? Un gusto tenerlo por aquí. Bueno, muy buenas noches. El gusto de poder compartir contigo este programa, Sena, y reconocer en forma pública tu condición periodística y personal que ha construido una relación de respeto y de afecto durante muchos años. Así que quiero así expresarlo en la... Bueno, se agradece muchísimo. En la prensa. Del mismo modo. Algunas campañas he estado siguiéndolo y sé de lo intenso y cómo se toma usted también su tarea como candidato, como precandidato en este caso. Por lo tanto, lo primero que le quiero preguntar es cómo se siente en este momento, en medio de la campaña. A pocos días ya de terminar la misma, ¿no? De cara al primer paso. Estamos muy bien, muy tranquilos, con un enorme trabajo. Obviamente tenemos una cantidad de horas cuando culminamos la jornada y estamos en este tipo de programas. Ya pasamos por varias actividades, pero estamos muy bien, con una enorme fortaleza en todo el país, con todo el despliegue territorial de una estructura política pesada, fuerte, con aliento. Y yo creo que además al estar tan cerca del episodio electoral, recién ahora ha comenzado el proceso de formación de la decisión de la gente. No hay que olvidar que, de acuerdo a algunas encuestas, hay una inmensa mayoría de gente que no sabe que el 30 de junio se comienza a elegir presidente. Sí, llamativo, cerca de un 40%. Y si hay un 40% de la población que va a votar, yo estoy convencido que el 50 de ese 40 todavía no tiene definición con respecto a quién votar. Entonces estamos en una fase de presentación permanente para buscar participar, porque hay que lograr que la gente participe para generar mejor democracia, más democracia. Muchas veces la gente patea contra los políticos y la política, pero si tiene la oportunidad de participar y de decidir, a mí me parece importante que lo haga. Bien, un primer paso, decía usted, efectivamente es así, por eso esa característica de primarias, de alguna manera esta elección interna, que no termina en octubre. ¿Vamos a ir a una segunda vuelta? ¿Es un hecho para usted? Para mí es un hecho que no termina en octubre, que va a haber segunda vuelta, que ningún partido va a tener mayorías parlamentarias. Lo dije yo en la anterior elección y me equivoqué, por poquito, pero me equivoqué. Creo que en esta oportunidad va a haber una definición más dividida, porque también hay más opciones en el espectro político. El oficialismo y el Frente Amplio no concerta el apoyo que tenía en procesos electorales anteriores. 15 años de desgaste político en el ejercicio del gobierno hacen su trabajo, su mella, y me parece que también han existido algunas políticas que se han agotado y que se han desarrollado de mala manera de cara a la resolución de importantes temas del país. ¿Cómo se imagina un escenario en noviembre? O sea, ¿qué le depara al futuro de este país en caso de llegar efectivamente a una segunda vuelta? ¿Un gobierno de coalición, un gobierno multicolor, como se suele decir también? Y tendremos que asistir a partir del 1 de marzo de un gobierno de partidos. No va a ser un gobierno exclusivamente, en nuestro caso, del Partido Nacional, sino que habrán otros partidos también para conformar esas mayorías parlamentarias. Y el propio Frente Amplio va a tener que, si no tiene mayoría parlamentaria, ver cómo presenta de cara a la segunda vuelta final de noviembre y decirle al país con quién va a gobernar. Esto me parece absolutamente central. Entonces, ahí, en mi opinión, va a cobrar muchísima fuerza el Parlamento, las mayorías parlamentarias. Ya no va a haber mayorías
parlamentarias de un solo lado, de manera regimentada. Va a haber que construir esas mayorías o para las grandes leyes o para ley a ley dar los pasos de cara a la construcción y a las respuestas de las distintas políticas que se vayan planteando como enormes desafíos para la vida del país. Habla usted de la importancia del Parlamento, ese órgano de enorme repercusión política. Por lo tanto, si hablamos del Parlamento, también hablamos de la importancia que puede llegar a tener el vicepresidente o la vicepresidenta de la República, por plantearlo en un panorama más abierto. En caso, le estoy planteando hipotéticos escenarios, en caso de no ser usted el triunfador en las internas, ¿aceptaría integrar la fórmula como vicepresidente? Yo ya he expresado mi posición. Lo sé. Con respecto al tema de ser candidato a la presidencia de la República. No tengo en principio disposición como para ser candidato a la vicepresidencia. También lo he expresado en otros programas. Yo soy candidato a la presidencia, lo fui en las anteriores oportunidades porque mi partido, la gente de mi partido, mi sector, me reclamó insistentemente y básicamente en la última elección. Prueba de ello que aún pese a que salíamos derrotados de la elección, logramos más de 300.000 votos, 4 senadores y 16 diputados. Yo coincido contigo en algo esencial. El vicepresidente va a jugar un papel fundamental, un papel muy importante, que hasta la fecha no lo ha hecho porque precisamente el Frente tenía mayorías parlamentarias legítimamente obtenidas en las urnas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora va a ser muy importante porque la vicepresidencia, para no hablar de género, la vicepresidencia va a tener que tener un papel muy articulador entre el Poder Ejecutivo y las fuerzas políticas de la oposición. Esto es fundamental. Mucha paciencia, mucha voluntad, mucha determinación, fortaleza y convicción en las razones como para poder encarnar y dar respuesta a la resolución de los problemas del país. Entonces va a ser un desafío para el Parlamento muy importante. Yo sé que usted lo mencionó y lo respeto y se lo pregunté sabiendo que ya lo había dicho. Pero primero porque quizás en estos últimos días pueda haber un cambio y también por lo que le voy a preguntar ahora. Si usted no es candidato a la vicepresidencia por la fórmula nacionalista y supongamos también en un hipotético escenario quien gana es Lacalle Pou, ¿Sartori va a ser el candidato a la vicepresidencia? No, yo creo que no se puede decir que sí o que no a ningún dirigente político del Partido Nacional. Pero algunos han dicho que no. Porque en ese caso yo creo que quien va a definir va a ser la convención del partido. Entonces yo por eso no le digo, además no soy nadie para decirle sí o no a una persona. Jorge, ¿sería la primera vez que la convención define la fórmula? Sí, seguramente sí, después de la reforma constitucional de 1996 podría ser la primera vez. Estamos hablando de que nadie obtenga más del 40%. No, a ver, yo creo que si el que gana la candidatura a la presidencia el último domingo de junio, es decir, el 30 de junio. Ahora, se me pregunta con respecto a la vicepresidencia, bueno, ahí sí yo creo que va a ser definición de la convención. Lógicamente, si los sectores que entran primero y segundo tienen una fuerza de tal magnitud que ya se sabe de antemano cuál va a ser el resultado de la convención, quizás pueda anunciarse, si hay entendimiento y acuerdo. Pero me parece que debe ser una respuesta de la convención. Claro, vuelvo a lo del 40, en caso de que, ahí sí estamos hablando de candidatos a las presidencias, de que no se llegue. Bueno, si no se llega al porcentaje del 40 con diferencia del 10, o del 50%, bueno, si no se llega al 40 por diferencia del 10, menos se va a llegar al 50, claro. Ahí podría tomar injerencia la convención. Pero en lo personal, yo lo dije en el 2004, en el 2009 y en el 2014, el que gana, gana. Porque por una razón elemental es muy difícil decirle a un sector del Partido Nacional
que festejó, por ejemplo, con el 37, con el 38%, y después termina siendo descalificado en la liga, que sería la convención. Entonces, esa es mi opinión. Claro. Digo, hay otros que sé que no la tienen, que discrepan con mi opinión, y dicen, no, si no se obtienen los porcentajes, vamos a la convención. Yo no creo en ese camino porque me parece que no es practicable, porque desataría una complejidad interna que me parece que nos afecta enormemente para el futuro proceso electoral. ¿Podría incidir el voto extrapartidario en la interna de junio, es decir, votantes no nacionalistas que fueran a votar a la interna del Partido Nacional? Yo creo que en las anteriores elecciones hubo voto extrapartidario. Hay politólogos que lo han señalado y también nuestra experiencia indica que en algunas urnas de algunos circuitos, o en muchas urnas de muchos circuitos, el partido tuvo más votos en la elección interna no obligatoria que en la nacional obligatoria. Ahora creo que hay una realidad distinta porque tenemos una interna en el Frente, una interna del Partido Colorado, una interna del Partido Nacional. Es más difícil distraer votos cuando en definitiva los frentistas quieren decidir quién va a ser, quién va a ocupar la candidatura presidencial en el Frente, y los colorados quieren decidir también quién va a ser el candidato presidencial del Partido Colorado, y obviamente los blancos no van a ser la única interna con atracción. Claro, cuanto más competitiva se manifiesta esa interna, más el votante se supone que vaya a definirla. Sí, hay más atracción para votar. Lo que pasa es que yo creo que hay un problema grave, y es que es inadmisible que una interna no obligatoria termine condicionando todo el proceso restante de octubre y de noviembre, que sí es obligatorio. Debería ser obligatorio. Debería ser obligatorio, le erramos. Me parece que ahí en la reforma constitucional del 96 cerró el camino, no debió ser ese, y debiera ser todo obligatorio, porque yo creo, además, con toda franqueza, lo he discutido incluso con periodistas y con politólogos y con políticos. Yo creo que un ciudadano tiene que tener el compromiso de disponer de 5 minutos para decidir la suerte y el destino del país por 5 años. Porque si no, entonces dejamos en manos de otros la decisión que también a nosotros nos corresponde poder participar en la misma, ¿no? ¿Se está jugando limpio en la interna del Partido Nacional? Mire, yo creo que en este proceso, más allá del Partido Nacional, yo creo que en todo el proceso electoral interno amenaza con ser una elección bastante sucia. La presencia de noticias falsas, la presencia de falsas encuestadoras, la presencia de preguntas sugerentes con respecto a los candidatos, a las posibilidades que tiene. Me parece que es un pésimo camino, es importar la basura de otros procesos electorales que se han dado en otras partes del mundo. A mí me parece que está mal. APU hizo un esfuerzo de hacer un acuerdo con todos los partidos políticos y con todos los candidatos a la presidencia para evitar noticias falsas, y todos los días nos damos cuenta de que en definitiva hay un semillero de noticias falsas y de trapisondas y de zancadillas que me parece que no corresponden. Ojo, yo no la estoy atribuyendo a nadie, yo no estoy diciendo fulano, mengano es responsable de tal o cual situación, pero que la hay, y me parece que va a haber en toda la política uruguaya, en todo el proceso electoral y en todos los partidos. ¿Y de las encuestas, en este momento, de esa foto que tradicionalmente se dice son las encuestas que hoy están marcando una intención de voto? Yo voy a decir lo que dije siempre. Tengo una enorme desconfianza de las encuestas, no por quienes las hacen, sino porque yo creo que le erran. Porque si vos tenés una encuesta de 800 personas y te dicen que un partido tiene la intención de voto de 30%, estás hablando de 240 personas de ese partido.
Y si todavía encima tomás el hecho de que puede concurrir el 50% de los electores de ese partido, estás haciendo una composición de una encuesta, más allá de los valores profesionales que puedan tener estadísticos, sobre una base de 140 personas en todo el país. Entonces creo que eso explica el por qué le han errado tan lejos, le han errado enormemente lejos en los procesos electorales. No hay que olvidar que en la última elección del 2014 yo ganaba hasta el día de la elección. Pasó la elección y perdí. Y perdí por un porcentaje bastante apreciable. Entonces, con toda franqueza, tengo esa opinión. Yo no encargo encuestas, me entero de las mismas, pero no le doy bolilla porque, en definitiva, yo creo que tengo que confiar en la movilización que tengo como sector, en la enorme dirigencia de peso y de importancia que tengo en todo el país, y eso creo que es perfectamente defendible en cuanto a decir de que la encuesta que va a importar básicamente es la encuesta del 30 de junio, cuando se abran las urnas y se cuenten los votos. ¿Se pusieron de acuerdo usted y el senador Lacalle Pou en no hablar del otro precandidato, de Juan Sartori? Terminantemente, no. Usted me conoce. Sí. Usted sabe bien quién soy yo. Yo no hago pactos con nadie, contra nadie. Nunca lo hice. Ni siquiera contra las fuerzas políticas que no son de mi partido. Siempre he sido, a lo largo de 10 años, intendente municipal de Paysandú y 20 años integrante del Senado de la República, una persona a la cual jamás se le ha podido tachar de llevar adelante trampas o de triquiñuelas o de trucos o de acuerdos para ponerle la pata a alguien para que no prospere. No se puede hablar de un acuerdo para ignorar una candidatura que tiene millones de dólares depositados en su publicidad. No se puede hablar de pacto en contra de, y al mismo momento atacar al resto de los candidatos del Partido Nacional. Me parece que eso está mal. Pero digo, yo no voy a andar hablando mucho más porque no da como para distraer el poco tiempo que queda cuando tenemos por delante nada menos que los últimos 17, 18 días de campaña electoral. Sí, hablando de tiempo, es momento de hacer una pausa. Mire, le voy a proponer para la próxima, no lo voy a invitar con un café porque ya me dijo que no toma café, gran tomador de mate. De tarde no. De tarde por lo menos no. De tarde noche no, pero de mañana tomo mucho mate. Bueno, pero ¿arranca la mañana tomando café y después mate o no? Mate derecho. Mate. Yo no desayuno. 6:30, el termo, el agua está caliente y ya arranco a tomar mate. Bueno, no le invito con un café, sí le propongo el menú de lo que van a ser los siguientes bloques a partir de ahora. Le propongo hablar de la reforma constitucional que usted promueve, que se va a plebiscitar precisamente en el mes de octubre. Le propongo hablar también de qué opinión tiene el sindicato policial con respecto a este y otros temas. También un tema que en estas últimas horas ha estado dando vuelta allí con respecto al uso del arma de reglamento por parte de los policías que no están cumpliendo su tarea policial específica y que sé usted tiene una opinión al respecto. Le propongo hablar de educación, vaya tema importante si los hay, y también de otros vinculados a la realidad productiva del país, como por ejemplo ANCAP. ¿Le parece bien? Con mucho gusto. Una pausa y ya venimos. Estamos con el senador Jorge Larrañaga compartiendo este encuentro central. Bueno, ingresamos al segundo bloque con el precandidato del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga. Le habíamos propuesto hablar de un tema que tiene que ver con un impulso que él le ha dado, ha sido la cara visible, el líder de este movimiento vinculado a una reforma constitucional que será efectivamente puesta a consideración de la ciudadanía el próximo mes de octubre con las elecciones nacionales. Y uno dice, bueno, más de 400.000 voluntades, esto tiene que arrasar en octubre. Eso es un escenario. Otro se puede plantear, bueno, pero hay que ver qué pasa en estas elecciones internas, cómo queda posicionado el senador Larrañaga. Falta toda la campaña para eso. Nosotros
tenemos, yo creo que en este proceso una muy buena virtud. Sin quemar una cubierta, sin un acto de violencia, sin tirar una piedra, sin una manifestación, solamente con una lapicera, con una virome, llevamos adelante la revolución de la virome y logramos que con enorme largueza más de 400.000 compatriotas, seguramente de todos los partidos, firmaran para que tengamos lo que ya es público y notorio, que vamos a tener una instancia de consulta popular plebiscitaria conjuntamente con la elección presidencial del último domingo de octubre, cuando se elija presidente y parlamento. Creo que eso ya está conseguido. Nosotros hemos planteado incluso el pedido con tiempo de la cadena nacional de radio y televisión al señor presidente de la República, porque entendemos que es un tema de una enorme gravitación. Se nos ha empezado a contestar con una suerte de contracampaña diciendo la reforma no es la forma. Yo creo que la reforma es la forma de tener más eficacia en la lucha contra la delincuencia y contra el gobierno que, pudiendo combatirla, ha fracasado en el combate. Esa es mi posición. Veremos en consecuencia. Que soy el candidato de la reforma, sí, a mí se me ha dejado en esa condición por algo absolutamente elemental. Soy el único candidato que en todo el proceso de recolección de firmas precandidato a la presidencia estuve machaconamente recorriendo el país entero en un enorme esfuerzo intelectual, físico, de movilización, y logramos ese porcentaje de firmas. Senador, actores principales en materia de la seguridad pública, como son los policías, a través de su sindicato, estuvieron hace unos días en esta misma mesa, manifestaron que no estaban de acuerdo con esa reforma. Sería muy largo explicar ahora los motivos que ellos plantearon, pero ¿qué opinión le merece ese comentario? Yo lo siento mucho que no estén de acuerdo. A mí me parece que no están en la línea correcta. Lo digo con todo respeto, porque me parece que por la situación de gravedad que tenemos hoy en materia de seguridad, con un homicidio cada 20 horas, con una rapiña cada 18 minutos, el país necesita de otra fuerza, de una segunda fuerza. Como sucede en los principales países de Europa, España, Francia, Italia, Holanda, Portugal, tienen una segunda fuerza, como lo tiene Chile también con los carabineros de Chile. En España, en Francia, en Italia, en Holanda, en Portugal, esa segunda fuerza de composición militar ya lleva más de 220 años en algún caso funcionando exitosamente. Ni hablar en Chile, que ya cumplió, creo, hace pocos días 91 años de existencia la segunda fuerza. Acá en el Uruguay tenemos 32.000 policías que dependen del Ministerio del Interior. Yo estoy promoviendo una segunda fuerza compuesta por 2.000 militares con adiestramiento policial, con el marco de desenvolvimiento de la Ley de Procedimiento Policial bajo el Ministerio de Defensa Nacional, su dependencia, con retribución policial y no con la retribución militar, porque a igual función, igual remuneración. Y yo creo que puede ser enormemente eficaz en cuanto a generar mayor equilibrio en los contrapesos del poder en materia de seguridad, y en cuanto a tener un instrumento más para la prevención, disuasión y represión. Reconociendo, por supuesto que reconociendo, que son necesarias políticas de rehabilitación, políticas educativas, políticas sociales, implantar más Estado en los barrios en términos generales, como para ayudar a la reconstrucción de un clima de convivencia. Pero yo no estoy de acuerdo con esa percepción de que los militares no pueden cumplir funciones de policía. ¿Y por qué lo digo? Por tres razones que son pruebas irrefutables de lo que estoy afirmando. Primero, en el año 2011, por decreto 212, pasaron 300 militares del Ministerio de Defensa
al Ministerio del Interior y no pasó nada. El presidente de la República impulsó y el Parlamento aprobó una ley de guardia de frontera a 20 kilómetros en los 1.500 kilómetros de frontera, por la cual todas las Fuerzas Armadas tienen funciones de policía fuera de los centros poblados. Mayor proceso de militarización de la seguridad que ese, donde se le otorga en un sexto de la superficie territorial del país funciones de policía a todas las Fuerzas Armadas, no hay. Y un tercer ejemplo que es contundente también, que desde hace años, más de 1.500 funcionarios de Prefectura Nacional Naval, que funcionan dependientes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, cumplen funciones de policía en la franja costera. Entonces, con todo respeto por los sindicatos policiales, incluso por alguna opinión como el ex comandante jefe del Ejército, hay algunos otros generales que no están de acuerdo en la posición del ex comandante jefe del Ejército. Más allá de esa posición, yo creo que es discriminatorio decir que los militares no pueden cumplir funciones de policía cuando además en las misiones de paz son distinguidos por parte de Naciones Unidas los militares uruguayos por su estupendo comportamiento y por el ejercicio de funciones policiales, muchas veces en poblaciones civiles, más allá de que son fuerzas de misiones de paz. Entonces, esa discusión estoy dispuesto a darla, la he dado, no me han convencido de lo contrario. ¿Le gustaría debatir sobre este tema? Bueno, ¿Con quién tienen posiciones encontradas? Por ejemplo, el propio sindicato policial. Pero no he encontrado, yo quiero debatir con los que ocupan la condición de precandidatos a la presidencia. Si yo soy el candidato único del Partido Nacional, voy a pretender debatir con los que son candidatos únicos a la presidencia de la República por los otros partidos. Yo respeto mucho al sindicato policial, pero obsérvese que la policía va a estar bajo la dependencia del Poder Ejecutivo en el caso que yo sea presidente de la República. Hablaremos y discutiremos y analizaremos todo eso, pero en una discusión pública me parece que no. Pero sí con representantes políticos, porque me parece esencial entender que es hasta un elemento también que salvaguarda y ayuda al propio Ministerio del Interior. Bien, sobre el tema de la reforma en sí ya se ha hablado muchísimo, se conocen además todos los otros elementos que también están en esa posible reforma constitucional. Le propongo ahora pasar a otro tema, hablar de educación, un tema que tiene que ver sin duda con el presente, pero también con el futuro de nuestro país, sin que el tema, digamos, se nos dispare a los grandes titulares. Hablar un poco del trabajo diario, cotidiano que hacen también otros actores como pueden ser los sindicatos de la enseñanza, los maestros, que están sumamente preocupados y ocupados por dar una mano en todo esto. Y porque además hay una tarea fundamental también en la educación que está puertas adentro de los hogares, ¿no? Siempre se dice que se educa en casa y se enseña en la escuela. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que primero recuperar que la escuela y el liceo, que la escuela pública y la enseñanza pública sea la enseñanza de los hijos y de los muchachos, pero también que participe la familia. Eso es el ABC. Creo que hoy estamos, lo digo y me hago cargo de esto, ante un fracaso educativo enorme. Y por supuesto no se lo atribuyo a maestros o a maestras o a profesores que demasiado sé que hacen un enorme esfuerzo para mantener la escuela y la educación pública. Mi reconocimiento, porque además la madre de mis 3 hijos es maestra, mi hermana fallecida era maestra, y tengo una cantidad de amigas y de amigos. Yo luché por la cuota mutual para los maestros y el personal no docente en plena situación del gobierno de Valle, cuando lo logramos con el senador Achugarri. Ahora, creo que ha habido una enorme incapacidad en el manejo de la política educativa del país. ¿Por qué? Por 2 guarismos que le voy a señalar que para mí son enormemente demostrativos
de que hemos tocado fondo en materia de educación. Primero, que el 50% de los gurises que estudian en escuelas de contexto crítico y que cursan tercer año, es decir, tienen 8 o 9 años, no tienen comprensión lectora. Eso es letal, porque si un botija en tercer año de primaria no tiene comprensión lectora, en cuarto o en quinto termina abandonando la escuela, porque no puede discernir lo que lee. Y el segundo guarismo que es impactante en cuanto a que hemos tocado fondo en la educación pública es que termina en secundaria solamente 4 de cada 10. Entonces, ¿qué ha faltado? Una política educativa. En el año 2012 logramos con el gobierno de Mujica un acuerdo nacional por la educación compuesto por representantes de todos los partidos. Se firmó en la torre ejecutiva. Usted lo sabe perfectamente bien. Y bueno, no se cumplió. Y era el blindaje político, en el sentido mayúsculo de la palabra, a la educación pública. Y bueno, y no se ha dado pie en bola. Se ha pegado más en la herradura que en el clavo. Y esto creo que es uno de los grandes debes. Y entonces ahí vamos al meollo del tema, el gobierno de la educación. Yo estoy de acuerdo con los sindicatos, estoy de acuerdo con sus derechos, estoy de acuerdo con todos los logros que se puedan obtener en la defensa de los intereses gremiales consagrados en la Constitución Nacional. Pero quien manda en la educación tiene que ser la República y los representantes legítimos de la soberanía popular. Y eso es lo que no ha acontecido a mi modo de ver. Y es por esto que tenemos lo que tenemos. Una educación pública deficiente que promueve y estimula una desigualdad enorme y una inequidad. Porque además, convengamos, los que somos padres sabemos que nos desvivimos por intentar que nuestros hijos vayan a la educación privada. ¿Eso por qué? Ese es el reconocimiento de que la educación pública está mal. Entonces tenemos que despojarnos de una suerte de hipocresía y advertir que hoy la educación pública tiene enormes problemas. Y eso no es aceptado por las autoridades de la educación, ni por la fuerza política que gobierna, por el Frente Amplio, y muchas veces los sindicatos tampoco están contestes en estos resultados que son muy malos. Que además es inexplicable, porque con los mismos maestros que enseñan en la educación privada los gurises aprenden, y con los mismos maestros en la educación pública no. Entonces hay una fragilización. No hay un tema de recursos, así también. Hay un tema de recursos. De maestras que tienen grupos de 23 alumnos y otros que tienen grupos de 15. Hay un tema de desestructuración familiar también. Por eso le explicaba, yo creo que tenemos que hacer reformas necesarias, tenemos que apoyar a esas escuelas para que esos gurises tengan un apoyo adicional. Escuelas de tiempo completo, revalorización y rejerarquización docente. Poner a las mejores maestras en las escuelas con mayores dificultades y no a las que son más inexpertas y que necesitan otra experiencia porque se sienten frustradas ellas mismas también al combatir hasta con la propia violencia que muchas veces se genera en el ámbito, en la antesala de la escuela. Entonces yo creo en cambios y aquí me parece que es necesario un acuerdo nacional de todos los partidos para decir, bueno, el rumbo, ¿dónde vamos? ¿Vamos para allá? Bueno, vamos para allá. Ahora, todos a remar para allá. El problema es que acá unos han estado con remos largos remando para acá y otros han estado con remos cortos remando para allá. Bien, le propongo hacer una pausa, la última en este encuentro, senador, y ya venimos con más.
Bueno, tramo final de este encuentro central con el precandidato del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga. Sabe, senador, que en esta mesa solemos hablar del futuro del empleo, o los empleos del futuro, de esta revolución tecnológica que es un hecho ya, y lo que significa de cara a lo que será ya un hecho inminente, con empleos que no van a existir dentro de muy poco tiempo. Veníamos del bloque anterior hablando de educación. ¿Vio el tema del informe de enero de la OIT? Sí. De la enorme sustitución de fuentes de trabajo en función del Internet de las cosas, de la robótica, de lo que va a pasar en el mundo, ¿no? También nos va a llegar, ¿no? Absolutamente. Bueno, quería plantearle ese tema como, creo yo, debe ser uno de los temas, lo digo como ciudadano, ya no como periodista, en el hecho de que debe estar en la agenda de todos los partidos políticos, como así también lo que mucha gente está planteando, quizás deberíamos ir a un cambio a nivel educativo de lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Ya no hablemos de nuestros nietos, ¿no? Que no sé qué va a pasar de eso. Pero... Totalmente de acuerdo, Sena, con ese tema. Yo por eso propuse, y fui al PICNT, porque tengo muy buena relación y porque además me parece imprescindible tener un mejor relacionamiento con el PICNT. Yo fui intendente municipal de Paysandú durante 10 años y tuve un día de paro. A mí me buscaban para arreglar los líos que se formaban muchas veces en otras intendencias municipales. Cada tanto comíamos un asado con el Pepe de Lía y con el Gordo Platero, dirigente histórico de los funcionarios municipales del Uruguay, dirigente de primer nivel. Entonces fui al PICNT porque yo creo que hay que impulsar un pacto nacional sobre el empleo y sobre la productividad, como una política también a desarrollar, y que el salario que se pacte por productividad entre trabajadores y empresarios no tenga impuestos. Es decir, usted tiene un salario nominal sujeto a los impuestos, es un problema, pero si después entre usted y la empresa hay un acuerdo por productividad, ese plus por productividad que usted pueda ganar y que se concerte en función de alcanzar determinado nivel, no tenga imposición tributaria. Lo mismo que el tema de la hora extra. La hora extra, quien la hace percibe que termina perdiendo un 30 o un 40% en beneficio del Estado, que es socio de esa hora extra que hace. Y encima le puede subir de franja y terminar tributando más, con lo cual está trabajando para el Estado. Entonces creo que ahí hay que hacer un enorme esfuerzo. Creo en las políticas activas tributarias y tarifarias para generar trabajo. Creo que en la industria de la construcción hay que buscar una rebaja al 50% de los aportes patronales a la seguridad social como forma de estimular una industria que es básicamente también en lo que hace al sector privado de la industria de la construcción. No es posible que vos quieras hacer un cuarto para tu hijo, tu hija, o con un baño, si se casa, lo cual es muy común, agregar algo más, tengas un costo enorme en el tema de la construcción que te hace imposible hacerlo cumpliendo toda la normativa y después termines haciéndolo en negro. Claro, está bien, eso habla de la creación de empleo genuino, lo cual está muy bien, pero en un paso más, ¿cómo se puede llegar a implementar las nuevas tecnologías si no es a través de la capacitación permanente? Con lo cual, allí debería haber una apuesta importantísima. Totalmente de acuerdo, porque además en el tema del software, en el tema de la inteligencia artificial, en el tema del Internet de las cosas, en el tema de algo que cabe en un microchip, en algo que es incubadora de empresas y muchas otras cosas más. Yo creo que ahí tenemos un campo extraordinario. En Internet creo que trabajan algo así como 18 o 20 mil personas en el país. Y eso creo que revela que tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa? Hay que acompañar la educación, adaptarla a esas transformaciones
de la tecnología y del mundo del trabajo. Porque, digo, hace 30 años para manejar un tractor no teníamos que tener ningún conocimiento de nada. Hoy para manejar un tractor o una cosechadora hay que tener conocimiento de computación, hay que manejar el GPS, hay que saber cómo se va a fumigar, cuánto se va a fumigar, nada más que en el tecleo de una computadora que va en la cosechadora o en la sembradora o en el tractor. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo enorme en la educación para ir ganando tiempo y preparando gente. En el mundo del trabajo está comprobado que la relación producto va en relación con la relación de la educación, con el crecimiento de la educación. A mejor educación, mayor producto. A mejor educación, mejores perspectivas de que el trabajador pueda tener mejores puestos de trabajo. Claro, hoy un gremio, un sindicato, una federación en realidad, como la Federación de Trabajadores de Comercio y Servicios, la FUESIS, que debe haber sido uno de los primeros sindicatos a los que les pegó fuertemente este cambio tecnológico, porque ahí estamos hablando desde haber suplantado cajeras en supermercados, personal de servicio en portería, en fin, una cantidad. De edificios, sí, una cantidad. Ellos hablan de la apuesta permanente a esa reconversión y esa apuesta a estudiar, a trabajar, a buscar por allí la posibilidad de un nuevo empleo. Y también dejan planteado siempre quién se hace cargo de pagar esos acuerdos, ¿no? De perfeccionamiento, de capacitación. Bueno, perfecto, pero por ejemplo, el Estado tiene que estar presente, los sindicatos tienen que estar presentes, el PICNT tiene que estar presente. Yo creo que hay una enorme disposición. Yo creo que hay voluntad desde el sector político, desde el sector empresarial y desde el sector de los trabajadores. Ahí tiene que haber una convergencia. Ahí tenemos que hacer un pacto nacional. No podemos entrar en la bobera de pelearnos por una caja de fósforo. Podemos decir, bueno, vamos a pelearnos por estas cosas, pero por estas otras no. Porque si no vivimos peleándonos y el país se tranca, se frena y no avanza para nada. Si usted es presidente, va a mantener los consejos de salario. Sí. Hoy es viernes. El martes en la OIT hubo una resolución que colocó a Uruguay en una lista de 20 países que están en materia de revisión, particularmente por los denominados consejos de salario, donde se habla de que el Estado no debería estar mediando. Pero básicamente también por la ocupación de los lugares de trabajo. Sí, también los piquetes, también está presente. No, yo creo que ese es el elemento determinante por el cual estamos en el reclamo empresarial, en esa famosa lista negra en la cual se nos colocó el martes. Yo soy partidario de mantener los consejos de salario. Radicalmente se lo expreso. Me parece que los consejos de salario son una maquinaria que tiene que tener un Estado neutral, garante, responsable. Ahora, si va a tocar un platillo de la balanza para un lado, permanentemente inclinándolo, entonces se complica, porque ahí las cosas se transforman en algo mucho más complejo. Yo creo que los consejos de salarios pueden ser una herramienta también para buscar una paz sindical, para buscar respuestas, para buscar ese pacto nacional sobre productividad, para buscar también respuestas, entendimientos en políticas laborales de formación profesional, de capacitación profesional, de reconversión de los trabajadores, porque de lo contrario, ¿qué vamos a hacer con los trabajadores? Que pierden su trabajo porque pierde esencialmente lo que significa el trabajo desempeñado a lo largo, yo que sé, de 20, 25 años de la vida de una persona. Y después con 50, ¿qué hace? No sabe qué hacer, o a dónde va, quién lo toma, qué rumbo agarra para buscar un trabajo. Y ahí tenemos un problema y tenemos que adelantarnos a eso, porque eso ya está, esas balas se están picando en la puerta del rancho nuestro. Tenemos que entenderlo a eso y no quedarnos en discusiones que involucran prejuicios ideológicos de quién tiene más o menos razón, porque o avanzamos todo o no defendemos el trabajo, porque sin inversión es difícil que haya trabajo. Sí, parece claro que cuando un país necesita crecer debe apostar a la inversión extranjera,
a la creación de obra pública y quizás en menor medida al tema de las exportaciones. Bueno, Esa pero trilogía... no puede ser necesariamente así, porque si no, entonces le estamos dando siempre todo a la inversión extranjera y no le damos a la producción nacional. Ahí va la otra pregunta. Hablando de producción nacional, una empresa de alguna manera importante en Uruguay, por lo que significa desde el punto de vista estratégico, pero también por lo que ha acontecido, que todos ya conocemos de los últimos tiempos. Y estoy hablando de ANCAP. Si usted fuera presidente, ¿qué cambios implementaría en ANCAP? Bueno, un mejor gobierno de esa empresa pública, ¿no? Porque lamentablemente... ¿Pero es todo un tema de gestión? ¿Cree usted solamente gestión? Y hay un problema de gestión y de capacitación en la gestión y de malas inversiones y de malas decisiones empresariales. Fíjese, el horno de Paysandú de la cementera no se pudo instalar porque se precisaban, creo que $80 millones más. Sí. Ahí está envuelto en las cajas. Una inversión millonaria en dólares que supone una mala decisión empresarial. La cementera, creo que en el último año terminamos perdiendo $7 millones. Teniendo, bueno, prácticamente la propiedad del mercado. Entonces, tenemos que hacer eficientes las empresas públicas. No podemos tener hierros de tal naturaleza que determinaron un déficit cercano a los $1.000 millones en la administración del periodo anterior de ANCAP. En el gobierno anterior, en el periodo 2010, 2015, 2014. Esta es una realidad. Yo no quiero recrear y darle con la manija y la matraca, pero esto es así. Entonces, ahí tenemos problemas de gestión, problemas de decisiones empresariales y tenemos también, digámoslo todo, nosotros publicamos un trabajo de Juan Andrés Ramírez y Carlos del Piazzo sobre la huida del derecho administrativo que se ha proyectado dar desde hace años, teniendo, yo qué sé, 200 empresas paraestatales y sociedades anónimas, hijas de empresas públicas que funcionan con capital público, pero bajo el régimen del derecho privado para escapar a los controles del derecho público. Entonces, eso termina en falta de control, eso termina en despilfarro, eso termina en un gerenciamiento equivocado. ¿Refinado de importación de combustible? Yo creo que no podemos poner una suerte de pelea entre la importación y la propia mantenimiento de la planta de ANCAP. Tenemos que hacer lo que sea más beneficioso para el país, sin perder el norte con respecto a lo que significa la orientación estratégica en lo que hace a la propia empresa ANCAP. ¿Eso incluye la soberanía de ANCAP? ¿O la soberanía del país en realidad por lo que es el reparto de combustible, el traslado de combustible, que es lo que manejan los trabajadores de ANCAP como un elemento a tener en cuenta? Yo creo que todo hay que tener en cuenta. Todo hay que tener en cuenta porque ni la novelería de la importación, importación contra el refinado y la producción propia, hay que ser eficientes. Si tenemos algo que está instalado, no lo podemos tirar. Tenemos que hacerlo funcionar bien, para que trabaje bien, que sea competitivo. Ahora, ¿qué pasa? Con un Estado que siempre le está reclamando a las empresas públicas en las tarifas, en los combustibles, mayor participación con aportación a rentas generales y al gobierno nacional, en función de las necesidades de socorrer los déficits públicos en determinadas materias, está brava la cosa. Entonces, UTE tiene que aportar 100 y pico de millones de dólares al financiamiento de las obras de UPM, de ferrocarril de UPM, Antel también tiene que hacer su aportación, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo no van a subir las tarifas? ¿Cómo no van a subir los combustibles si el propio Estado le exige mayor participación, mayor aportación a las arcas públicas? Tenemos impuestos encubiertos en tarifas, en combustibles que terminan después recargando la producción y el trabajo.
Senador, ¿y cómo se hace para abatir un déficit fiscal que supera el 4.5%? 4.8. 4.8% sin ingresar... El producto. Exactamente, pero sin ingresar en, digamos, los recortes en materia de políticas sociales que se llevan una gran parte del gasto o de la inversión, como se la quiera mirar también. Nosotros no estamos dispuestos a recortar inversiones en materia de políticas sociales. Tendremos que buscar cómo las mejoramos, cómo buscamos contraprestaciones y algunos instrumentos que puedan significar caminos que conduzcan del asistencialismo a la ruta del trabajo, pero no proyectamos eso. Creo que tenemos que ir a una regla fiscal que suponga un comportamiento del presidente de la República hacia abajo, con una decisión, incluso si se quiere, respaldada por el Parlamento Nacional, para controlar el mal gasto público, una guerra al gasto público. Nosotros no proyectamos nuevos impuestos y creemos y queremos generar una expansión de la economía, un crecimiento del producto, de la inversión para buscar apoyar al trabajo. Y entonces, en un plan de política económica y fiscal sostenible en el tiempo, decirle a los organismos internacionales de crédito, las agencias calificadoras, decirle: tenemos un plan fiscal, económico, sostenible, que proyecta reducir el déficit, por ejemplo, en un 50%. Ahora, no más impuestos, porque me parece que sería seguir retrocediendo. Ya hay quienes arrancan punteando para decir, bueno, no hay que subir tal o cual impuesto. Sí. El gobierno ya debiera hacerse cargo. Ahora, en este momento, debiera hacerse cargo. Y no hacer tantos pronósticos, porque todavía le quedan 7, 8 meses de gobierno al gobierno de la República. Senador Larrañaga, ha sido un gusto realmente tenerlo esta noche por aquí. Muchísimas gracias. Nos quedaron muchos temas. Puntos en el tintero. Usted me anunció algunos temas, pero que después nos tocó. Por ejemplo, no hablamos de la intención del Poder Ejecutivo de sacarle las armas a los policías que no están. Es una propuesta que todavía no está definida, ¿no? Un enorme error que va contra la ley de procedimiento policial y que va a señalar a los policías, y los chorros y los delincuentes saben quiénes son los policías, en dónde viven, y bueno, van a saber que no tienen armas. Me parece que es un error del gobierno. Bueno, lo invito con un vaso de agua en el próximo encuentro, si le parece bien. Muchísimas gracias, Sena, y gracias por este encuentro, y bueno, felicitaciones por tu programa, y también vuelvo a reconocer la condición periodística de este gran periodista que tiene el país, que es José Pepe Sena. Bueno, me deja sin palabras. Yo simplemente me despido. Les agradezco como siempre la deferencia y nos vemos el próximo viernes aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.